Continuamos con noticias de mi lugar y en este caso, como todos los lunes, con la columna de arquitectura legal. Para eso le damos la bienvenida también, como cada semana, a Rubén Tadei. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Bien, siempre con consejos, con tips, con cosas para contarle a la gente relacionadas desde ya con todo lo que tiene que saber a la hora de construir o, como en este caso, a la hora de comprar un lote, ¿verdad? Es correcto. Bueno, básicamente cuando uno quiere comprar un terreno, un lote, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta, Rubén, justamente previo a la adquisición? Lo más importante de saber es que todos los terrenos tienen incorporado un elemento, especialmente para los que son terrenos suburbanos, un área que se denomina Área de Implantación Municipal, que se denomina técnicamente AIM, que es un área a considerar en el momento propio que nosotros tenemos que evaluar el tipo de construcción y dónde podemos construir dentro del terreno. El Código de Bariloche establece retiros de frente, laterales y de fondo para la ubicación y determinar el lugar propio de cada terreno que tiene la AIM. Eso lo tienen todos los terrenos de Bariloche, salvo en el área urbana, que tiene en este caso lo que se denomina el tercio libre. Bien, o sea que el AIM, esta área, viene siendo la sumatoria de todos esos retiros. A ver si entendí. Básicamente los terrenos tienen una superficie. A partir de la superficie, proporcionalmente, que eso lo otorga el Código de Bariloche, permite construir una cantidad de metros cuadrados dentro de un terreno que es menor y que se denomina AIM. Bien. La tipología del AIM es que tiene que respetar retiros de frente, retiros laterales y retiros de fondo. Las medidas de la AIM están dadas por la superficie del terreno, que a través de una tabla que tiene el código te permite construir dentro de ese lugar establecido. Exactamente. Ahora, dentro de eso, ¿está el tercio libre famoso que se dice o es aparte? El tercio libre está determinado para terrenos que corresponden al área urbana. Las áreas suburbanas tienen determinado el AIM. No todos los terrenos tienen la misma superficie de AIM y no todos los terrenos tienen el mismo retiro. Pero básicamente en el momento de comprar un lote es muy importante acercarse a ver a un profesional o acercarse a la municipalidad, en este caso al Departamento de Obras Particulares, y hacer las consultas correspondientes para saber ese terreno, cuál es el área que permite máxima y mínima a construir dentro de un terreno. ¿Y cuál es el modo del cálculo? Supongamos un ejemplo claro, un terreno de 600 metros cuadrados, más o menos mediano, chico. Aproximadamente se fija entre el 40 y el 30% del valor del terreno, lo que sucede de la superficie del terreno. Básicamente, lo más importante es considerarlo como un elemento a tener en cuenta en el momento que uno compra un terreno, porque no se puede construir fuera de los espacios permitidos de la IM. Ahora, desde el desconocimiento pregunto, ¿no? Yo veo barrios como Las Victorias, por ejemplo, que son loteos muy chiquititos, digamos, cada terreno es muy chiquito, corregime, pero deben ser 300 o 400 metros. Correcto. Y las casas utilizan, no te digo todos esos 400 metros, pero bastante. Entonces, bueno, no, está respetado. Lo que sucede es que para el caso puntual de Las Victorias tiene un porcentaje que es el 40% de la superficie del terreno. Básicamente, al ser terrenos tan chicos, de 400 metros cuadrados, también el código permite poder apoyarnos sobre una de las dos medianeras, porque básicamente es lo que nos permitiría ubicar la casa de tal manera que nos permita también el ingreso vehicular. Mira vos. Ahora este AIM, este área de implantación municipal, ¿se puede dividir, se puede partir? Digamos, bueno, una parte por acá, otra parte por acá, ¿eso es dividible? El AIM es un área intangible que viene con cada uno de los terrenos. La única posibilidad que permite la AIM es reubicarlo dentro de los retiros permitidos en forma proporcional. En vez de que un retiro sea el 50 y el 50, se pueda retirar el 60 y el 40. El AIM es muy condicionado, es muy difícil que se pueda dar la posibilidad de partición o de modificación del AIM, porque ya está establecido por el código. Hay condiciones de cauces específicos de ríos o de alguna conformación física propia del terreno que obligue, pero eso más que nada está determinado y aprobado por el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad y es un caso a resolver a posteriori, bueno, ya con un tema muy específico. Claro, estamos hablando de una excepción en ese caso que uno tiene que presentar a Medio Ambiente, decía, o a obras particulares. No, lo determina Medio Ambiente.
O sea, hay estudios preliminares, como por ejemplo la Cota 900, que establecen que ese AIM va a establecerse a partir de ciertas condiciones. Y en este caso son las pendientes, el tipo de árboles y también la superficie determinada por el código. Bien, ¿y esto es siempre igual o, por ejemplo, en otras columnas hemos estado hablando de los pH? ¿Son las mismas características? ¿Se exige lo mismo o va cambiando? Sí, el pH también no modifica el AIM. El AIM viene incorporado con el pH también. O sea, una vez que el proyecto está aprobado, también se aprueba la ubicación del AIM con sus retiros reglamentarios. Eso también establece que es lo que tiene que tener incorporado el pH para poder funcionar. Al tener un AIM aprobado, también va a tener un pH aprobado ese AIM. ¿Se da de casos, Rubén, donde la gente o el propietario, ¿no? Digamos, a la hora de construir no respeta ese espacio de AIM? Sí, quizás un poco se han dado situaciones producto de no realizar esta consulta técnica, que uno habitualmente la maneja desde lo profesional, pero también lo puede realizar con el municipio. Estas consecuencias obligan a que muchas veces se tengan que regularizar, como lo hemos tratado en otros bloques, obras que quedan determinadas como antirreglamentarias por estar construidas fuera del espacio permitido, lo que hemos denominado AIM o área de implantación municipal. Bien, ahora también uno un poco viendo, ¿no? Así acordándose de cómo es Bariloche más allá de estas cuatro paredes, por ejemplo, un Bariloche Center, ¿ha respetado eso? Está bien que estamos hablando, imagino yo, que de un código mucho más antiguo, pero ¿ha respetado eso? Porque si no, no tendría razón de ser. Sí, hay muchos edificios que responden a otras épocas y a otros tipos de código. Actualmente, hoy por hoy, el código de Bariloche que está vigente apunta a resolver técnicamente esos temas y que de alguna manera no se vuelvan a suceder esos hechos. Pero digamos, básicamente no, con el código vigente no respetaría las normas actuales. Claro, obviamente si no se lo respeta hay multa. Por supuesto. Y otro de los temas muy importantes a tener en cuenta, que también el AIM es lo que permite tener el estacionamiento vehicular dentro de un terreno. O sea, nosotros tenemos que considerar, aparte de que ese AIM sea reglamentario, con sus retiros, con sus formas y con su medida, tiene que tener físicamente el automóvil ubicado dentro de lo que es el AIM reglamentario. ¿Eso sucede solamente para las casas particulares o también para los comercios o, por ejemplo, un supermercado, un sanatorio que se requiere un...? No, está requerido para todos los casos por igual. O sea, no importa, para el área urbana el cálculo de estacionamiento es mucho mayor porque es el 30% de la superficie. A través de una regla matemática se puede establecer la cantidad de autos. Pero en el caso de terrenos que son en el área suburbana también tiene que respetar la cantidad de autos en forma proporcional a lo que establece el código. En casi todos los casos, generalmente lo que se exige o se pide que sean 1 o 2 autos o 3 autos en la mayoría de los casos para poder ubicarlos dentro del terreno. Bien, realmente muy interesante todo lo que lunes a lunes vamos aprendiendo, Rubén, y como le decimos siempre a la gente, todas las dudas que vayan surgiendo a raíz de lo que vamos hablando aquí en las columnas de Rubén Tadei, es que nos pueden ir escribiendo a nuestro Facebook, ahí en ABC Noticias de Mi Lugar, o si no, vía correo electrónico, que es lo más fácil y lo más simple, a noticiasdemilugar@gmail.com. Y así lo ha hecho, por ejemplo, Luis Buenchupán, Rubén, así que vamos a estar evacuando una de las dudas que nos preguntaba Luis, si se puede regularizar una obra que invade la línea municipal. No, en realidad no se puede regularizar porque eso ya está, no existe la posibilidad de construir fuera de lo que es la línea municipal. En el caso de que uno construya sobre una medianera, tiene posibilidad de resolverlo porque puede convenir con un lindero, comprarle en lo largo de la medianera el espacio que ocupó, porque puede surgir por una mensura. Dentro de lo que es la gestión de planos, uno contrata a un agrimensor para hacer lo que es el croquis de amojonamiento o el amojonamiento propiamente dicho. Fuera de la línea municipal no se puede regularizar y tiene que demoler. ¿La línea municipal cuál vendría siendo para quienes no saben? La línea municipal básicamente es el frente de nuestra casa. Ah, claro, el espacio entre la calle y la... Claro, es el espacio público. Y el frente, digamos. Correcto. Bien. Otra de las dudas que han llegado de las preguntas aquí a noticiasdemilugar@gmail.com, le escribió Pablo de Inahuapi, que dice: Rubén, me vendieron carpinterías con, me vendieron carpinterías con termopaneles. ¿Cómo puedo saber si no son dos vidrios pegados?
si se puede saber y medir, y cuál es la diferencia en colocar un termopanel y un vidrio común, nos pregunta Pablo de DINAWeb. Bien, técnicamente la construcción de los termopaneles son una tecnología que prácticamente no existe a la mano del hombre, y la forma de poder distinguir si es un termopanel y no son dos vidrios pegados es que internamente el termopanel tiene el nombre de la persona que lo encargó y la fecha. O sea, eso ya viene determinado dentro de lo que sería la unión de los dos vidrios. O sea que uno puede técnicamente poder leer su apellido, su nombre o el nombre de la obra y la fecha de fabricación en el momento de ser recibido en la obra. En el caso de que no lo tenga, es muy probable que haya sido maltratado o roto, digamos, pero requiere de esa identificación, que es la forma de poder saber si ese termopanel es de nuestra obra o pertenece a otra obra. Sí, venía de otro lado y lo No, revenían. generalmente los termopaneles son muy delicados porque internamente tienen una característica propia, que es la que no permite que pase la temperatura del exterior al interior, por eso, digamos, particularmente se usa el termopanel, pero además en algunos casos se ejecutan con ciertos tipos de gases inertes, que son los que permiten que trabaje el termopanel como termopanel. Y con respecto a la segunda pregunta, quiero comentar que a través de una relación de trabajo personal me contacté con gente del Centro Atómico, y la gente del Departamento de Partículas desarrolló un estudio, un experimento muy interesante que lo que equivaldría a un vidrio de 50 centímetros de espesor lo resolvería en este caso un termopanel. O sea que eso es el desarrollo técnico, lo consiguió el Centro Atómico Bariloche a partir de un estudio específico, y determinaron que un vidrio de 50 centímetros de espesor sería reemplazado por un termopanel. Un vidrio importante, grueso. Ahora, ya llegando al final, ¿no? Pero en realidad me surge la duda. ¿Cuándo es recomendable o no utilizar un termopanel? O sea, ¿es solamente para la temperatura, o en algunas construcciones sí puede ser viable y en otras no? El termopanel es una estructura que permite o evita el paso de los famosos chifletes de aire dentro de una casa. Lo que se está apuntando técnicamente en todas las obras es usar la menor cantidad de energía, que quizás todavía no ha llegado a nuestro caso, pero por ejemplo en Europa está condicionado a la cantidad de calderas que debe tener un edificio. Entonces, en el caso de un edificio se genera una calefacción por un edificio central, entonces el tener que usar la menor cantidad de calorías posible, el desarrollo de una obra lo permite un termopanel. O sea, la cantidad de ahorro de energía es lo que te permite en este caso un termopanel, que prácticamente el consumo de gas es muy bajo. Mira vos. O la calefacción propiamente dicho. Casualmente porque las pérdidas son prácticamente nulas. Claro. Las cosas que uno va aprendiendo. Sí, sí. No, la duda nuestra también surge, a mí en particular, surge desde el desconocimiento. Por ejemplo, yo te iba a preguntar si es lo mismo un termopanel para una casa de concreto o una prefabricada, que son paneles de las paredes, digo, ¿no? Más de madera. Sí, la tecnología sirve para ambos casos por igual. O sea, la idea es tratar de tener el mayor consumo o el mayor desgaste de energía para poder calefaccionar una casa. ¿Sí? Bien, Rubén, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo hoy. Bueno, bárbaro. Espero que a ustedes les haya servido. Acuérdense que todos los lunes Rubén Tadei está realizando con nosotros, aquí en Noticias de Mi Lugar, la columna de arquitectura legal. Por lo tanto, si tienen alguna consulta o quieren que se desarrolle sobre algún tema específico, como les decía anteriormente, nos pueden escribir a noticiasdemilugar@gmail.com o dejarnos la inquietud allí en el Facebook de ABCN Noticias de Mi Lugar. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más información.